Dos cositas previas. La primera de todas es agradeceros la presencia vuestra aquí en este momento y en esta hora. La segunda es pedir que silenciéis los móviles. Y una tercera cuestión que me pide la organización es que os diga que hay unas listas ahí donde os podéis apuntar para pertenecer a la Marea Blanca de Carmona, y otra lista que es un escrito sobre la situación de la salud pública para mandarlo a la Junta de Andalucía. También hay unas balconeras que tienen el mensaje de defensa de la salud pública para que lo podáis colocar en vuestros balcones. Y me dicen que algunos de los que ya habéis rellenado la solicitud habéis puesto el DNI donde está el teléfono o un error así. Corregirlo. ¿Vale? Bueno, el motivo de que estemos aquí hoy es algo bastante importante y se explica por el deterioro que está sufriendo la sanidad pública en estos últimos años. De todo es sabido que la demora en la consulta de especialistas cada vez mayor. A la hora de pedir una prueba diagnóstica se tarda un montón. Y si hablamos ya de las listas de espera quirúrgicas, no digo nada. Hay más de 1000 pacientes en espera y no saben ni cuándo se van a operar. ¿De acuerdo? Esta demora de los servicios de la sanidad pública se originó hace unos años, pero lejos de parar, de detenerse, va increciendo, aumentando cada vez más, sin que ninguno de los gobiernos responsables de la Junta de Andalucía haya hecho nada por solucionarlo. Si acaso lo que han hecho son medidas paliativas. Lo paliativas no es resolver el problema. Y lo quieren paliar, pues derivando a la sanidad privada los pacientes que están en las listas de espera, pero con dinero de los presupuestos públicos. Además están concediendo a clínicas privadas prácticamente a dedo, sin concursos previos, como la ley dictamina. A estas demoras de los servicios que ya conocemos todos, de especialistas, prueba diagnóstica, lista quirúrgica, se suma otro que para mí es bastante más grave. Y se trata de la demora que está surgiendo en la atención primaria. La atención primaria, como sabéis, es la puerta de entrada al sistema público de salud. Si esa puerta se nos cierra, nos dejan en la calle. ¿Y qué nos queda? Pues llamar hasta que nos la hablan. Lo que pasa es que una vez abierta puede ser tarde, porque estamos hablando de salud. Y ese tiempo que tarden en abrirnos la puerta puede causarnos daño, probablemente algunas veces irreversible. ¿De acuerdo? El problema que estamos hablando de salud, de la atención de la salud, en realidad es general para todo el país. Pero hay diferencias entre las comunidades. No son todas iguales. Y la nuestra, Andalucía, no queda muy bien parada. En la clasificación está en los puestos bajos. Yo diría que casi a punto de pasar a segunda división. El problema, para que lo veáis, vamos a trasladarlo a lo que más conocéis, que es Carmona. ¿Os resulta fácil coger cita para el médico de familia? Cuando lo conseguís, ¿os la dan para días inmediatos o para 10, 15, 20 días? ¿La cita os la dan siempre para vuestro médico de familia? ¿O os la dan para otro cualquiera, ¿no? ¿Qué creéis que es mejor? ¿Que os atienda siempre el mismo médico o que cada vez sea uno distinto? Porque si cada vez uno distinto, pues a lo mejor os atienden más pronto. Pero si es el mismo médico de familia, voy a remitirme a estudios que dicen que mantener el mismo médico de familia durante al menos 10 años, de ahí para adelante todo lo que quiera, disminuye la mortalidad del cupo ese en un 20%. La explicación es clara. Con el tiempo el médico conoce al paciente, conoce sus antecedentes familiares, sus antecedentes personales y
los problemas sociales, laborales y de vivienda que tenga. Luego, ese conocimiento del paciente y de su entorno hace que mantener la salud sea bastante más fácil. El problema de esto, ¿dónde está? Porque podemos plantearnos por qué se está dando esta situación. La administración no le podemos preguntar porque nos va a hacer justificaciones que no son reales. Cuando yo llegué a Carmona en el año 2006, había una plantilla de 15 médicos de familia que nos dedicábamos a pasar las consultas normales de nuestros pacientes, de nuestros cupos. Y había 2 equipos de urgencia que eran los que se encargaban de hacer la guardia. ¿Qué pasó? Pues que al gerente del distrito le parecía que se estaba gastando mucho dinero en Carmona y quiso abaratar los costos. Lo primero que hizo, desmantelar un equipo de urgencias. 4 médicos, 4 enfermeros a la calle. ¿Quién hace ese trabajo? El médico de familia, además de las funciones que ya tenía. Es decir, mismo trabajo, menos personal. Pero es más, también había un grupo de médicos que se llamaban médicos de refuerzo que se encargaban de cubrir el saliente de guardia, cubrir las vacaciones, las bajas, los permisos de maternidad, lo que fuera. Ese grupo de médicos, que eran unos 4 o 5 entonces, cada vez fue a menos hasta que desapareció. Misma población, mismo trabajo, menos personal. Resulta que se llega a una situación en la que solamente quedan la plantilla de médicos de familia, que tampoco se completa porque ahí si hay un traslado no termina cubriéndose, si hay una jubilación tarda mucho en cubrirse y tienen que hacer todo su trabajo más el de los compañeros que no están, el que está de vacaciones, la baja de maternidad, la baja laboral, en fin, todas las ausencias. Por eso, la mayoría de las veces, las citas la dan para el médico que no es el vuestro, sino que van buscando huecos y sobrecargando la agenda de otros médicos. ¿Qué pasa cuando se sobrecarga la agenda tanto? Porque los médicos terminan hartos, pero el paciente más, porque el paciente es el que necesita la asistencia del médico. Y este hartazgo del paciente, este ir y venir y este malestar que crea esta situación, ¿a qué lleva? Pues a que en un momento dado diga, hasta aquí llegamos y tenemos que protestar. Porque cuando preguntamos que por qué no hay suficientes médicos, la consejería nos dice que sí, que hay bastante, que está cubierto, que no hay problema. De hecho, la consejera actual, hace 2 o 3 días, en un programa de radio, decía que la culpa de la demora era de vosotros. ¿Por qué? Pues porque vais al médico por cosas que no deberíais de ir, porque acudís más de la cuenta, porque pedís cita y después no acudís a la cita. El descaro no puede ser mayor. Culpar al paciente en vez de buscar las soluciones. Decía antes que, claro, que todo este malestar, ¿a qué lleva? A que la gente en un momento dado diga, vamos a unirnos y creamos asociaciones que defiendan la sanidad pública. Que la privada exista, que cada uno gaste el dinero lo que quiera, ahí no nos oponemos. Lo que sí no nos parece correcto es que la sanidad privada se financie a través de los impuestos y a través de los presupuestos de la sanidad pública. A eso sí que nos oponemos. Y entonces surgen, por ejemplo, plataformas de reivindicación como las más cercanas y las más recientes que tenemos son las del Viso y la de Mairena, que han cogido un ritmo de actividad bastante importante, con manifestaciones, con concentraciones, con charlas en los barrios, con entrevistas con el ayuntamiento y con la directora del centro de salud, incluso con la directora provincial. Y la última ha sido la manifestación de Mairena, que fue el martes pasado y fue tremenda, ¿vale? Aparte de estas plataformas, están lo que son las mareas blancas. Las mareas blancas surgieron en Madrid, cuando se empezó a deteriorar tanto la sanidad pública, y a partir de ahí pues, se ha ido extendiendo por todo sitio. La marea blanca cubre un mayor
mayor ámbito que las plataformas, y para hablarnos de la marea blanca tenemos aquí a Sebastián Martín Recio y a Esperanza Morales. Sebastián es portavoz de la Marea Blanca de Sevilla y es miembro de la Coordinadora Andaluza también. Para mí es un honor presentar a Sebastián y a Esperanza, porque es mucho más fácil presentar a Sebastián porque prácticamente todos lo conocéis, la trayectoria política y profesional que ha hecho en Carmona es conocido de todos. Pero os voy a contar cosas de él. Él no quería, pero lo voy a contar. Sebastián nace en El Rubio, en una fecha que yo me la sé, pero que no la voy a decir para no lastimar su coquetería. Y tiene una trayectoria política en la que es miembro del Partido Comunista y de Izquierda Unida. Fue alcalde de Manzanilla, un pueblo de Huelva, en los años 79-83. Diputado provincial de Huelva, coordinador del área de sanidad de Izquierda Unida en Andalucía y coordinador general de las áreas de Izquierda Unida Convocatoria por Andalucía. Diputado provincial y coordinador provincial de Izquierda Unida en Sevilla. Alcalde de Carmona, elegido en el año 1995, reelegido en 1999 y vuelto a elegir en 2003. Coordinador provincial de Sevilla, miembro del Consejo Andaluz de la Presidencia Federal y del Consejo Político Federal de Izquierda Unida y vicepresidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. Y posible algún cargo más que me dejo atrás porque la trayectoria es tan larga y tan densa que se queda. Pero también tiene una trayectoria profesional que es digna de mención. Sebastián estudió en la Facultad de Medicina en Sevilla y acabó su carrera en el año 76, con 22 años. También hizo los estudios de ayudante técnico sanitario, enfermero hoy, y los 2 últimos años de carrera estuvo trabajando y estudiando. Pasó a ejercer como médico titular interino en el pueblo de Huelva que mencionaste, Manzanilla. Y estando allí aprobó las oposiciones de médico titular y entonces ya vino a Carmona. Primero estuvo en Guadajoz, donde estuvo un año, y luego pasó a la ciudad. Cuando llega aquí a Carmona, le reparten los distritos entre 3 médicos titulares entonces, y a él le tocó el casco antiguo y los aledaños. Entre sus competencias, además de atender el cupo de la Seguridad Social que le correspondía y las tareas de salud pública, hubo de atender a los llamados pacientes del padrón de pobres o beneficencia que existía. Entre estos estaba la mayoría de los conventos de Carmona. Y siempre Sebastián decía que esta es una cuestión que ser médico de las monjas fue para él una experiencia magnífica, llena de satisfacciones y afecto. Yo lo que me pregunto es el montón de horas de rezo que se pegarían las monjas cuando se enteraron que venía un médico comunista a atenderlas. Desde el comienzo de su ejercicio en Carmona, manifestó siempre un interés y un compromiso por los temas de la salud pública. Y comenzó haciendo una labor, aparte de la que hacía como médico de la Seguridad Social, con los drogadictos de Carmona. Atendió a unos 400 heroinómanos, una experiencia brutal llena de sinsabores y también de logros. Hizo gestiones para conseguir un edificio de la antigua casa de maestros, que ya estaba sin uso, ubicada en la calle Ramón y Cajal, como sede de la asociación Vida, de amigos y familiares de toxicómanos que organizó junto a otros ciudadanos. Otro problema importante de salud pública fue el relacionado con el agua, donde realizó numerosas gestiones y movilizaciones para conseguir que el agua de Carmona, que estaba siendo traída en cisterna, pasó después a una toma del canal del Guadalquivir, con lo que eso supone de contaminación, y al final consiguió traerla del embalse del Huerna. Sebastián también contribuyó a la creación de una plataforma de lucha por la vivienda, otro problema que también está muy relacionado con la salud y es de suma importancia. Durante su gestión y con el apoyo ciudadano se hicieron 1000 viviendas y se consiguieron suelos nuevos en Itasa y en Copraga.
Ni que decir tiene que este compromiso social le llevó a tener también un compromiso político, siendo miembro de la Corporación Municipal durante 24 años, 12 de ellos como alcalde. Entre otras cosas relativas a la sanidad, estuvo muy implicado en la reconversión de lo que era el ambulatorio a centro de salud. Normalmente la consejería tenía unos objetivos que era la reconversión del ambulatorio y ponía unos plazos. Gerente que cumplía ese objetivo, gerente que se apuntaba su rayita y cobraban, ¿vale? ¿Cómo lo hacían? Pues de la forma más simple posible. Cambiamos el letrero de ambulatorio, le ponemos centro de salud, 4 arreglitos y ya está. Don Sebastián dijo que no, que eso no se hacía en Carmona. Que si querían reconvertir el centro de salud, el ambulatorio, el centro de salud, había que hacer un edificio nuevo porque el que había era insuficiente. Hizo todas las gestiones y movilizaciones a vida y por haber y al final consiguió 2 cosas. Una, que construyeran el centro de salud y la otra, enemistarse con el gerente del distrito durante mucho tiempo. Como compañero de trabajo en el Centro de Salud Carmona, tuve la satisfacción de compartir con Sebastián aspectos profesionales, de colaboración en la resolución de casos de pacientes y también otros actos reivindicativos en los que con escritos dirigidos a instancias superiores, recogidas de firmas y movilizaciones, lo hacíamos cada vez que surgía un problema tanto laboral, de organización o de asistencia a los pacientes. Pero claro, Sebastián cumple años, como todos, y se jubila. ¿Y qué creéis? ¿Que se dedicó a la vida contemplativa? Pues no. Tanto desde el punto de vista sociopolítico como profesional, se compromete a fondo con la defensa de la sanidad pública, dinamizando, organizando y defendiendo las mareas blancas en la provincia de Sevilla, de la cual es portavoz, así como miembro de la coordinadora andaluza. Actualmente está inmerso en un proceso de lucha que es como una continuidad de las luchas que ha tenido siempre, porque, como podéis comprender, nunca ha descansado. Siempre ha estado peleando por eliminar las desigualdades sociales. Sebastián hoy tiene un gran problema, es que casi no puede hablar. Entonces, viene acompañándolo Esperanza Morales, que también la conozco de mi trayectoria profesional, porque ella, después de médico de familia, fue médica inspectora de la UNVI. O sea, los inspectores que revisan las bajas que el médico da y deciden si pasa a alta, a invalidez permanente o lo que sea, ¿vale? En ese sentido tengo que decir que Esperanza es una inspectora atípica. ¿Por qué? Porque no daba miedo. Ella respetaba los diagnósticos nuestros, pedía nuestras opiniones y en función de las opiniones, porque ella decía que quien conocía mejor al paciente era el médico de familia, hacía su gestión. Esperanza, aparte de la profesionalidad y la humanidad que tenía, porque algunos de los pacientes que ella ha tenido que valorar lo han dicho, lo han referido, era muy humanitaria con el trabajo. Y ese humanitarismo también la lleva a pertenecer a una ONG en la que sigue estando activa. Ella va todos los años a Guatemala, a sitios deprimidos, donde ejercen sus labores. O sea, como veis, todo lo que hay a mi izquierda es gente luchadora y gente comprometida con la defensa de la salud pública y de las desigualdades sociales. Llegado aquí, pues Sebastián va a intentar saludaros con lo que le quede de voz
y luego ya le pasaremos la palabra a Esperanza para que os cuente de forma más exhaustiva cuál es la situación de la salud pública en Andalucía, porque yo lo que he hecho es un repaso muy por encima y haceros ver la situación que tenéis en Carmona y por qué se está dando esa situación. ¿Vale? Sebastián, cuando quieras. Muy bien, gracias Manolo. Como os ha comentado, tengo una fonía y no puedo desarrollar una conferencia en condiciones. Solo saludaros, deciros que me encuentro como muy contento de volver a estar junto con compañeros y compañeras, con amigos y amigas de Carmona. Decirles que es muy importante que tomemos conciencia en la defensa de la sanidad pública, que esto es un tema colectivo, comunitario y que corresponde a todo el mundo, independientemente de la ideología o de las ideas que tenga, hacer un esfuerzo unitario, un esfuerzo común por conseguir revertir esta situación. Una situación que nos va llevando progresivamente a un deterioro de la sanidad pública que va perdiendo calidad asistencial y una expansión de la sanidad privada que va emergiendo precisamente a costa de los presupuestos públicos. Tenemos que frenar esta deriva porque nos lleva a una sanidad para las personas con recursos económicos que puedan pagarse una póliza privada y la gran mayoría de la población, sobre todo las personas mayores, enfermos crónicos y vulnerables, que van a estar cada vez peor atendidos. Tenemos que frenar y revertir esta deriva como sea. Es urgente que tomemos conciencia y compromiso en la movilización con las mareas blancas, que en cada sitio se constituya una marea blanca del pueblo, que se hagan movilizaciones, recogidas de firmas. El día 17 de noviembre tenemos una manifestación masiva en toda Andalucía y desde ahora hasta entonces en cada pueblo, en cada comarca, en cada barrio hay que hacerlo. Intentan convencernos que la salida es individual. Yo me pago un seguro privado, pues yo no tengo problema. Y la salida es colectiva, es comunitaria, es responsabilidad del esfuerzo de todos. Gracias y le doy la palabra a Esperanza Morales. Bueno, pues yo también estoy muy a gusto de estar aquí en Carmona. Ya soy una inspectora jubilada, pero Carmona, como ha dicho Manuel, era una zona que correspondía a mi inspección y venía pues varias veces al año a visitar a los médicos de la zona y a ver con ellos las listas de bajas y la pertinencia o la necesidad de que pasaran a incapacidad permanente. Quizás alguno de vosotros igual habéis estado en mi consulta de allí de Sevilla. Espero haberme portado con humanidad, como dice Manuel. Esto de la sanidad yo lo vivo con intensidad porque siempre he creído que es un valor fundamental, importante, el valor de la salud. Y por eso me hice residente de medicina de familia, porque yo estudié en una universidad muy elitista, la Autónoma de Madrid, y íbamos para superespecialistas de hospital, pero en el tiempo de preparación al MIR coincidí con un centro de demostración sanitaria de la Organización Mundial de la Salud en Talavera y cambié radicalmente y vi cómo era la atención primaria, realmente lo sentía, el verdadero pilar de cualquier sistema de salud. Porque la salud es un valor que no hay que defenderlo, cae de su peso.
todo el mundo tenemos como por ideal el estar sano. A veces no nos damos cuenta y solo cuando la perdemos, entonces es cuando sabemos la importancia de la salud. Este valor ya viene de tiempo. Por hacer un poco de historia, los valores o los derechos humanos comenzaron a fraguarse después del desastre europeo de las guerras mundiales, cuando todo quedó devastado y millones de muertos. Entonces la sociedad, después de tanto sufrimiento, dijo, no, esto hemos aprendido la lección y vamos a ir hacia un estado de bienestar. Entonces empezaron a surgir los sistemas públicos de salud y así empezó. La Organización Mundial de la Salud tomó como la atención primaria como su pilar y era una referencia para cualquier país que quisiera dar un giro a sus políticas. Esto llegó también a Andalucía y yo recuerdo que en la década de los 80 y de los 90 fue una década preciosa donde se llevó a cabo la reforma de atención primaria, donde se abrieron los centros de salud, donde como comunicaba o como os comentaba Manuel y Sebastián, se tenían que adecuar las plantillas, los lugares, había que poner dinero porque no se podía pasar de un médico de APD continuamente en su pueblo sin tener sustituto, ni de los médicos de zona a lo que es una atención primaria, que como pilar necesitaba no solamente la asistencia al paciente cuando está enfermo, sino la educación sanitaria y la promoción de la salud. Todo eso se llevó a cabo aquí en Andalucía durante unos años con mucha ilusión y éramos en algún momento punteras en todas las comunidades autónomas. Tenemos una historia, lo que la hemos vivido bien hermosa, de lo que es la atención primaria. Pero desde hace mucho tiempo ya se venía escribiendo el desastre en el que hoy estamos. Y empezando, por ejemplo, por la Ley de Sanidad, que decía algo así como que solo en situaciones excepcionales habrá colaboración público-privada. Pues fijaros, qué situación tan excepcional estamos viviendo ahora, que todo es colaboración público-privada. Entonces, por eso digo que se ha ido escribiendo poquito a poco la historia del deterioro de los sistemas públicos de salud. Y así en toda Europa. ¿Y por qué? Pues porque la verdad es que vivimos en una ideología capitalista donde es el dinero el que manda y el beneficio. Entonces, las grandes corporaciones ven que en salud se juega mucho dinero y entonces quieren tomar parte en los sistemas de salud, allá donde los gobiernos se lo permiten. Y desgraciadamente los gobiernos de toda Europa están permitiendo que el capital privado se haga con los servicios de salud y los gestione. Y este es nuestro verdadero mal, el ir perdiendo el sistema público de salud a través de la privatización de los servicios. Mira, así a grosso modo, ahora que la consejera anterior decía que nunca hemos tenido tanto dinero para salud, y es verdad que nunca hemos tenido tanto dinero para salud, pero fijaros para lo que nos vale, todos lo sufrimos. ¿Y por qué pasa eso? Pues mira, de aproximadamente los 14.000 millones que vale la sanidad en Andalucía, 5 se van para la farmacia. ¿Os imagináis 5.000 millones gastados en farmacia? ¿A dónde va tanto gasto y cuánto se benefician las farmacéuticas de semejante cantidad? Mira, esa es una industria que, aunque no le echemos cuenta, es tan nefasta y se hace tan mal uso de ella que en Estados Unidos, me parece que era en el año 2014, la primera causa de mortalidad era la iatrogenia. Iatrogenia, que viene a decir que los tratamientos, tanto farmacológicos como quirúrgicos, derivaban más en muerte que en beneficio. Entonces, tomando la farmacia como un tratamiento que hay que estar muy avezado en ello,
Fijaros qué cantidad de dinero nos gastamos y ningún gobierno dice, ¿pero a dónde vamos a ir? ¿Qué beneficio nos reporta gastarnos 5.000 millones en farmacia? ¿Por qué ganan tanto y por qué es tan caro el medicamento? ¿Es realmente tan caro? Pues no, no es tan caro. Pero nadie le pone coto a ese gasto innecesario y elevadísimo. Después, como siguen queriendo tomar parte de ese gran gasto que significa la salud, y la Consejería tiene ese presupuesto que os digo de 14.000 millones, empiezan a decir que hay que hacer convenios con las clínicas privadas, previamente habiendo deteriorado el sistema sanitario como lo estamos viendo. Hace años, ¿quién se iba a hacer un seguro privado? A lo mejor la gente de élite, que a lo mejor le gustaba ir a clínicas privadas, pero hace 15 años la gente normal no teníamos seguro privado. Pues con el deterioro que significa esta situación, de todos es conocida, como explicaba Manuel, hay mucha gente que opta por una solución individual en lugar de colectiva y entonces hace seguros privados. Ya hay casi 2 millones de andaluces con seguros privados. Esto es para que nos haga reflexionar que el capitalismo no se anda con tonterías, va directo a por el dinero y directo a todo lo que tenga que hacer por conseguirlo. Y conseguirlo es el deterioro de la pública para que el propio ciudadano, de forma individual, opte por resolver su problema de salud. Pero ya sabéis que la salud es carísima. La salud no la podéis afrontar individualmente. La salud es algo que tiene que ser colectivo y que tiene que ser responsabilidad de los gobiernos, tener sistemas sanitarios públicos acorde con su nivel económico. Y haciendo aquí un paréntesis a lo que comentaba el amigo Manuel sobre mi estancia en Guatemala, al gobierno español se le puede pedir más dinero en salud porque tiene una economía suficiente como para que se gaste más dinero en salud. Y segundo, se puede decir que haga un uso ético y justo de ese dinero que tiene. En Guatemala no se puede decir eso porque el gobierno es un país pobre que no tiene los presupuestos que tiene el gobierno español. Pero el gobierno español sí se le puede decir que tiene la responsabilidad de tener una salud a la altura de su nivel económico. Y no tenemos una salud a la altura de nuestro nivel económico, porque lo que está pasando ahora significa muertes prematuras por las grandes deficiencias que hay de acceso al sistema sanitario. Y otra cosa que a mí me da realmente tristeza es que voy yo ya como usuaria al centro de salud y como ya tengo la tensión alta y ya necesito algunos cuidados, pues no había pasado nunca. Lo que estamos hablando de la demora, que nos hemos acostumbrado. 2 semanas de demora para ver a mi médica de cabecera. 10 días para hacerme un análisis. Vuelta otras 2 o 3 semanas para volver a mi médica de cabecera para que me diga cómo está el electro. ¿Cuándo hemos vivido eso? Nosotros, estas generaciones que sabemos lo que es una buena salud, tenemos la responsabilidad de defenderla porque la hemos conocido y sabemos que es posible. Igual hay gente que no lo ha vivido, pero los que estamos aquí, más o menos por la edad que tenemos, hemos vivido lo que es un sistema público bien gestionado. Hablando de lo público, mira, os quiero leer una poesía que es que me gusta mucho. Aunque no soy andaluza, llevo aquí desde que tenía 26 años, pero no se me pega, pero ya me considero por hijos, por nietos de aquí de esta tierra. Yo soy de un pueblo de Ciudad Real. Y aquí toma una poesía que es de un libro que se organizó entre Marea Blanca y un grupo de poetas, y estos grupos de poetas se comprometieron a hacer poesías en relación con la sanidad pública. Entonces esta poesía toma como metáfora un árbol, y en este caso el árbol es un olivo, que es un árbol tan emblemático de aquí de Andalucía. Y entonces el olivo dice: el día que la sanidad de mis ramas, la educación de mi tronco
y los servicios sociales de mis raíces topen con tus tijeras, yo, como vengo haciendo desde los tiempos más primitivos, seguiré alzándome orgulloso, aunque me hayas malherido. Y rasgando mi cansada voz, en un grito esperanzado, te recordaré que soy olivo público y que nunca, nunca, nunca seré olivo privado. Yo creo que esto se lo tenemos que recordar a nuestros hijos, a las nuevas generaciones, el valor de lo público, porque lo hemos vivido y porque sabemos que no es posible hacer frente a una sanidad y a una enfermedad importante de forma individual, y que además es el Estado quien tiene el deber de dar respuesta, y nuestro Estado tiene economía suficiente para no tener la precariedad con la que tenemos. Lo que sí que tiene nuestro Estado, y sobre todo en Andalucía lo estamos sufriendo, es una avidez depredadora de ganancia, y de ganancia a costa de la salud. Y eso no lo debemos permitir. Yo creo que hay cosas y hay valores que nosotros tenemos que inculcar a nuestros hijos, a nuestros nietos, que es lo que nos hace realmente ciudadanos y ciudadanos dignos, y es tener derecho a la mejor salud, a la mejor educación, ¿verdad? A tener una casa digna, a no estar en paro, a ser capaz tú como persona y como ser humano de decir: yo tengo un trabajo, yo tengo una educación, que puedo hacerme cargo de mí mismo, de mi familia y de las situaciones. Y yo creo que eso es lo que yo creo que nos falta, ese empuje y ese empoderamiento de que tenemos derecho a esos principios de derechos humanitarios, de la Declaración de Derechos Humanos, como algo propio y como algo a defender. También quería deciros otra cosa, que es un poco de educación, pero dado que soy médico de familia y que la salud pública es algo que es importante, muchas veces hacemos demasiado hincapié en el sistema sanitario como el dador de salud. Pero no es solamente el sistema sanitario, y eso lo sabéis vosotros bastante bien. Pero para mayor ejemplo, en los estudios que se han hecho así, de esos concienzudos, de datos, de estadística, en Sevilla, por la Universidad de Cádiz, pues se ve que con el mismo sistema de salud, por ejemplo, en Sevilla capital, pues resulta que teniendo unos hospitales de referencia igual en unos barrios que en otros, resulta que hay barrios pobres y barrios marginales, que la gente tiene una esperanza de vida pero mucho menor y viven 10 años o 11 años menos que los barrios ricos. Entonces siempre se está en el ejemplo, pues los barrios pobres, como es un ejemplo Las Vegas de las 3000, o los barrios ricos, como es un ejemplo Santa Clara, la diferencia de edad es grandísima. Lo mismo que pasa en Guatemala. En Guatemala la diferencia y la esperanza de vida, yo allí soy una reliquia. Con mis 73 años, allí soy una reliquia, que no vive ya nadie, muy poca gente con esa edad, porque son pobres, y la pobreza trae enfermedad y trae analfabetismo, ¿verdad? Y trae no saber manejarse con los recursos. Entonces, tener también en cuenta que paralelo a la salud es necesario una buena educación. Los hijos, los nietos, velar por la educación. Un buen medio ambiente, unos hábitos saludables de alimentación, ¿verdad? De ejercicio, de todas esas cosas que sabemos, pero incorporarlas como algo propio. No sea una charla que estamos oyendo, sino que se intente transformar uno su vida hacia unos estilos de vida saludables, ¿verdad? Que nos van a dar una buena salud y hacia esos condiciones, ¿verdad? De trabajo. El paro y la falta de recursos económicos hace que la salud se vaya por la ventana. Cuando tú no puedes solventar las situaciones de tu casa cotidianas, de una lavadora que se rompe, de un coche, y que ves que no, ahí ya entran los procesos de deterioro psíquico, de salud mental o de somatizaciones. Entonces, tener en cuenta que la lucha por la salud es la lucha por el sistema sanitario público, que es necesario en el momento que estamos enfermos, pero es la lucha porque el Estado haga una promoción y una educación en salud para que las generaciones que vengan tengan hábitos saludables y puedan conservarla.
Esto es una deriva que hago por eso de lo importante de que es la medicina de familia, la educación y la promoción. ¿Os imagináis que eso está y tiene cabida dentro de los centros de salud hoy día? Pues sería lo más importante. Un médico, al principio, yo recuerdo que no solamente tenía la consulta a demanda que decíamos, sino que había la consulta programada, los programas de salud y las charlas múltiples en colegios, en asociaciones. No sé si aquí tendríais en aquella época, pero yo, una de mis principales actividades era los colegios. ¿Y qué era lo que hacíamos? Enseñar alimentación y a lavarse los dientes para quitar las caries, como algo que era necesario para que esos crecieran en un ambiente y en unos hábitos favorables. Yo me he hecho un guión, la verdad es que os tengo que confesar que yo venía de vacaciones y entonces me llama Sebastián ayer y dice, oye, que no puedo hablar, que si vas a Carmona. Digo, yo, así, con un pope como tú aquí, que todo el mundo te conoce, que tienes una trayectoria, pero yo qué voy a decir. Entonces, pues nada, aquí os estoy contando cosas de mi experiencia personal, de mi vivencia y luego seguir comentando un poco lo que os decía. Las soluciones individuales no valen para casi ninguno de los valores importantes a los que tenemos derecho todos los habitantes. No valen las soluciones individuales. Solo la solución colectiva y solo la determinación de ir juntos a por esos derechos tan importantes nos va a salvar. Es difícil, la verdad es que es difícil, porque a veces yo lo pienso y digo, hay que ver que siempre estamos un poco la misma gente, hay que ver que esto no resulta, hay que ver que el voto no es el que quisiéramos y que parece que no pasa nada, que no sé qué pasará en las nuevas elecciones, pero una insensibilidad tan grande a la situación actual de la sanidad, yo creo que yo no la he visto nunca. Es decir, nadie de la consejería, la consejera, la antigua, que haya dicho, mire, andaluces, estoy preocupada porque es que esto es una situación que se me viene grande, que estoy preocupada porque no se os atiende en los centros de salud, porque el centro de salud se está convirtiendo en una barrera, pero si el centro de salud debía de ser algo propio, donde pasáramos con facilidad y donde se nos facilitara el vernos, el atendernos cuando llegamos con problemas de salud, y resulta que ya es una especie de burocracia y de barrera para que vea yo a mi médico de familia. Y otra barrera más grande, si ya necesito especialistas. ¿Habéis oído alguna vez que estén preocupados y realmente sean humildes y pidan perdón por la situación que hay? ¿Cómo se puede estar tan insensible a la situación de la población? Entonces, ante todo esto, que ves que no hay a lo mejor una necesidad de un cambio de votos, de un espíritu crítico de la ciudadanía a nuestros políticos, ahora y anteriormente, porque esto no se viene gestando, ahora es que ya es la debacle, pero esa necesidad de espíritu crítico y decir, oye, ¿y esto por qué? ¿Por qué yo estoy deteriorándome? ¿Por qué yo ya no puedo ver a mi médico de cabecera? ¿Por qué a mí las operaciones se me tardan tanto? Porque seguramente con el tiempo vemos por qué está aumentando la mortalidad, que es un poco la cifra al final. No, ni ellos las dan, ni tampoco nosotros pedimos muchas explicaciones. Entonces, yo creo que tenemos que dar un paso adelante. Y yo creo que somos sobre todo las generaciones un poco que ya estamos más curtidas. Porque si no, os voy a leer otra poesía. Si no, os voy a leer otra poesía. Dice, cuando empezaron a cerrar los centros de salud por la tarde, dice, yo no protesté porque yo tenía las mañanas libres. Cuando negaron la asistencia sanitaria a los emigrantes, yo no protesté porque yo no soy emigrante, soy de aquí. Cuando adjudicaron hospitales a empresas inmobiliarias, bancos, fondos buitre, y cuando metieron mi salud en su burbuja, quise protestar. Pero para entonces habían privatizado mis protestas. Entonces, que no nos privaticen nuestras protestas. Y no privatizar
significa que vayamos en masa. La única fuerza es nuestra masa, no tenemos otra. Nosotros tenemos la fuerza de la colectividad y la fuerza de nuestro voto. Pero para eso tenemos que pensar un poco más, tener un poco de espíritu crítico y preguntarnos, ¿y esto por qué? Entonces, pues, asociaciones como la Marea Blanca, yo ya llevo mucho tiempo, desde que estaba en la inspección y empezaron las mutuas a querer meter baza en querer ellos dar el alta y las bajas, las mutuas, que son entidades privadas que colaboran, pero que eso es pertinencia del médico de cabecera. Entonces ya ahí empecé a conectar con la Marea y algunas cosas, vaya, nos salieron bastante bien, en una época donde algo salía bien, ahora es que casi todo nos sale mal. Entonces, organizarse en mareas, en plataformas, y además organizarnos con ilusión, es decir, vamos para adelante, que somos muchos y tenemos la de ganar, ilusión. Y sin ismos, no sé cómo decir, sin colocarnos demasiados carteles de dónde somos, de dónde venimos, de qué partido, sino haciendo como buen ambiente en las mareas o en las plataformas, y con esa ilusión que te da la fuerza de que tienes la razón y la dignidad de las personas y es a lo que vas a defender. Yo deciros que ese es mi objetivo, el estar dentro del movimiento, que estemos por la defensa de la sanidad pública y de calidad, y que sea igualitaria para todo el mundo. Y ahora hago aquí el paréntesis a los emigrantes. Sabéis que los emigrantes no tienen derecho a médico de cabecera. Tú fíjate, qué cosa más tonta, ¿eh? Es que ya dices, es que ni ahorras dinero y quedas fatal al gobierno. Es que ni ahorras dinero y quedas fatal. Lo de negarle que el médico de cabecera a un emigrante. No, me comprendes. No tienen, como decirlo, ni ética ni estética. Ninguna de las dos cosas. Ni saben estar, ¿verdad? Ni tienen ética. Entonces, el enemigo es gordo, el enemigo es el capitalismo, y el capitalismo es feroz. Ya veis cómo nos está tratando a los andaluces en materia de salud. Casi la mitad del presupuesto va en farmacia y en conciertos, y con la otra mitad del presupuesto tenemos que hacer frente a todos los centros de salud, a todo el personal, a todos los hospitales, y algo que también quiero decir, y a toda la docencia. En todos estos centros se da la docencia de todos nuestros especialistas, y en los hospitales la docencia de los especialistas y estudiantes, también en los centros de salud. Y es donde se hace la investigación. Es que tenemos muchas cosas bien bondadosas por qué defender nuestra asistencia pública, por todo, por la asistencia, por la formación y por la investigación. Y yo creo que yo no tengo nada más que agradeceros que estéis aquí y animaros, porque como ya tenemos todos una edad y yo la tengo, animaros por los que vienen detrás de nosotros, por nuestros hijos, por nuestros nietos, que ahora a lo mejor no son muy usuarios del sistema público, pero que lo serán. Y sobre todo debemos de hacer muchísimo por la formación en estilos de vida, ¿verdad? Y en hábitos que les mejoren su salud y que no caigan en lo que podemos llamar pues esta burbuja que nos tapa a todos, de esta individualización de las pantallas, de no reflexionar sobre los problemas. Todo esto es lo que nosotros yo creo que tenemos que transmitir a las generaciones futuras que nos vienen. Y nada más, agradecer la asistencia y espero que os haya gustado. Antes de terminar, quiero recordar la manifestación que hay convocada para el día 29, que debe ser masiva, debe estar Media Carmona, parte del Viso y parte de Mairena, que también nos comprometemos a estar con vosotros. Pero luchar. Aclararos que las mareas blancas, tanto las mareas blancas como las plataformas por la salud pública, no tienen color político,
no tienen siglas de partido, ahí cabe toda ideología, todo el mundo, y el único objetivo es una sanidad de calidad, universal, gratuita y accesible, que ahora mismo no lo es. A partir de aquí os dejamos unos minutos por si alguno de vosotros quiere intervenir, hacer una pregunta o hacer alguna exposición. Me levanta la mano y le pasamos el micro. Para mi opinión, parece que ha generalizado usted sobre la emigración, sobre que los emigrantes no tienen seguridad social. Yo, bajo mi punto de vista, que lo veo, cuando yo estoy en el médico, pues veo muchísimas personas que no son de aquí, que son emigrantes, pero que sí tienen su seguridad social. Sí, a lo mejor no me he expresado bien, señora. Es decir, la asistencia, ese valor de que sea universal, casi siempre se empieza a intentar recortar. Entonces, con los emigrantes ilegales, pues se intenta recortar de que puedan acceder a urgencias, al centro de salud y al hospital, pero normalmente no les asignan médico de cabecera. Entonces, eso, lo que digo, son pequeñas cosas que son ridículas, ¿me comprendes? Que no llevan a ningún sitio, pero que hacen discriminación. Lo mismo que me parece que era los mayores de 26 años también tenían que hacer un trámite porque también les ponían pegas para poder seguir llevando asistencia sanitaria. Son pequeñas cosas, pero que dan ya ese talante de que ya es, a decir, universal. Y eso los médicos siempre lo hemos tenido muy adentro. Es que todo el que llega, tenga tarjeta sanitaria, tenga lo que sea, si llega a un centro de salud hay que atenderle. Con papeles, sin papeles, con cualquier documento hay que atenderle. Eso es, pero claro, cuando una persona viene... Mire, abundando sobre el tema, yo había escuchado que en la Comunidad de Madrid, donde nos lleva ventaja en esto de las privatizaciones, los emigrantes no pasaban de la administración. Los administrativos estaban bien aleccionados para ver si tenían derecho o no a asistencia. Entonces ya ahí en el mostrador, en un momento en Madrid, les negaban la asistencia reglada, no la de urgencias. Aquí yo creo que eso no somos capaces de hacerlo. Yo lo único que lo veo, y como usted lo ha mencionado, pues yo le hago una referencia sobre eso porque es lo que me ha llamado, aparte de muchísimas cosas que ha dicho usted, pues me ha llamado la atención porque yo veo las personas que las atienden y que las atienden, por ejemplo, como a mí, que no tiene por qué, que no tiene por qué tener una individualidad con aquella persona. Aquella persona es una persona y se le debe atender, y yo lo veo, que las atienden, salen, y yo las veo a ellas vamos, no hablo con ellas, pero veo que tienen una conformidad, que yo las veo que van conformes, porque las vuelvo a ver, porque casi podemos decir que esa es nuestra segunda casa, más o menos con la edad que tenemos, pues más todavía, y las veo. Entonces también hablo con varias personas, porque yo soy una persona sociable y hablo con esas personas, y le pregunto también, y todas me dicen, algunas me dicen que claro, no tienen lo suficiente porque no tienen esto que ha dicho usted ahora, los papeles en regla, los ilegales, los papeles en regla. Por ejemplo, es un punto que hay que empezar, a tener los papeles. Por aquí. Un momentito, esto, Bueno, no me den Bien, me llamo Antonio Correa, soy vecino vuestro del Viso y no me escucháis, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. Quería decir que las mentiras tienen las patas muy cortas y os lo voy a demostrar. Cuando creamos la plataforma en el Viso, vimos que éramos culpables de todo. Éramos culpables de no pedir cita, éramos culpables de ir al centro de salud por tonterías, etcétera. Cuando empezamos a movernos en el tema de reivindicaciones, pues queríamos datos reales. Y los datos reales los hemos pedido, y os lo voy a comentar ahora.
El porcentaje de citas no realizadas y solicitadas en el viso era del 7,86%. En Mairena del Alcor era del 5,10%. ¿Qué quiero decir? Que tenemos una media de 6,37%. Cuando leímos esto en la plataforma, compañero Manuel me dice, igual que toda la vida. O sea, ¿por qué antes no era un problema el no llamar con la cita cuando uno no va? Y ahora sí es un problema. Ahora sí me voy a quitar la gafa. Ya he leído. Antes era un problema y ahora no es un problema. O sea, al revés. Antes no era un problema y ahora sí lo es. ¿Qué pasa? Que está tan deteriorado que alguien le tiene que echar la culpa. ¿Vale? Esta es la primera reflexión que os hago. La segunda es que yo veo a estos tres médicos y me quito el sombrero. Pero veo a otros médicos que son, y yo lo considero así y siento decirlo, cómplices de la degradación del sistema. ¿Vale? Como en todas las profesiones, hay gente honrada, hay sinvergüenzas, hay verdaderos profesionales y verdaderos granujas. Bueno, pues aquí tenemos de todo, en este país tenemos de todo, como en todos sitios, ¿no? Y la tercera reflexión. Una de las características que estamos potenciando en nuestra plataforma es la solidaridad. Es el formar parte de plataformas mayores, que hagamos cosas conjuntamente, y en eso estamos. Hemos participado ya en la manifestación que hicimos en el Viso, hemos participado en la manifestación que hicimos en Mairena, que os vi allí también, algunos de Carmona también, y hemos participado también en reuniones con la gente de Alcalá. ¿Qué quiero decir? Pues que la mejor manera es que cuanto más gente seamos, cuanto más gente estemos participando en estas movidas, cuanto más gente defendamos nuestros derechos, en este caso nos toca la sanidad, y cuanto más gente, ya sea de manera individual, como pueblo o como comarca, la comarca de los Alcores, una comarca que no suele estar muy unida, pero que sí tenemos experiencia de que hacemos cosas conjuntamente. Yo soy partícipe también de la plataforma que nos une, en la que hacemos una ruta de senderismo por toda la comarca, y estoy viendo que se pueden hacer cosas, y de hecho las hacemos. La comarca de los Alcores tiene la obligación, el deber y el derecho de exigir su sanidad. Con esto, y ya termino. Lo que quiero decir es un eslogan que hemos estado diciendo mucho en las manifestaciones. La sanidad pública no se vende, la sanidad pública se defiende. Muchas gracias. Buenas tardes. Me llamo José Manuel Portillo. He sido paciente... ¿Se escucha? He sido paciente de Martín Recio durante 20 años. Nunca he tenido problema para asistir a consultas. Ahora estamos viviendo una situación que para obtener una cita estamos tardando de 15 a 20 días para obtener una cita cuando sostiene. Con todos los problemas que llevamos a cabo, con todos los problemas que tenemos a cabo, porque nos cambian de médico, nos derivan a otro sitio, en cuanto nos ponen todos los problemas del mundo. Después de habernos levantado a las 6 de la mañana o a las 7 de la mañana para obtener esa cita, para buscar esa cita. A lo mejor ese día no hay cita, te dicen que vuelvas al día siguiente. Y luego resulta que cuando subimos arriba, todas las consultas o están encajadas, o están ocupadas. Los médicos están dentro de las consultas, y sin embargo no hay cita para los médicos. ¿Eso qué explicación tiene? ¿Tiene alguna explicación eso? ¿Me se ha escuchado o lo repito? Lo que no tengo... Mira, perdona, desde la pandemia se instauró un sistema, pues claro, no se podía atender directamente, un sistema de citas telefónicas. Sí. Esas citas telefónicas se han mantenido después. Sí. Y hay mucha gente, sobre todo trabajadores, que para
que el médico le dé el resultado de una analítica para que le diga que ha visto la radiografía que le hizo o para que le cambie o le ajuste el tratamiento, piden citas telefónicas. Y el médico que está dentro de la consulta está o atendiendo al teléfono con el paciente que tiene citado en su agenda, o haciendo un informe que tiene que hacer de otro paciente, o haciendo... Yo no creo que estén sin hacer nada como nos pensamos que estamos. O tiene la consulta vacía y se ha trasladado a otra consulta o se ha trasladado a otra consulta. Realmente, la atención que nos están dando, la atención que se nos está dando es la más nefasta del mundo, porque realmente no tenemos médicos. Cuando los médicos están arriba en sus consultas, más tranquilos que han estado nunca. Más tranquilos que no han estado nunca. Y además, yo llevo un año sin una cita por teléfono. El micrófono. A ver, si ponemos el problema donde realmente está, y no está en el personal sanitario, tanto médicos como enfermeros. El problema está, haga usted las cuentas de lo que yo le decía, desde que yo llegué a Carmona, con el número de médicos que había, y cuando me he ido, el número de médicos que quedaban. Nosotros, el último verano que yo hice aquí fue el del año 22. De una plantilla de 15 médicos, el día que más estuve en el mes de agosto, habíamos 5. Y teníamos que atender todo lo que nos llegara. 4 o 5. ¿Por qué? Pues porque había 2 salientes de guardia, porque había una baja, porque había gente de vacaciones y no se sustituye a nadie. Entonces vamos a poner el problema donde realmente está. Y es que no hay médicos porque no lo quieren contratar. Buscarle solución al problema que tenemos, para que realmente guardamos una cola como demonios que no conseguimos cita para el médico, y luego resulta que te se ocurre de asomarte arriba, y arriba está el médico y estás solo. Está con un paciente al otro lado del teléfono. Yo hace un año ya que no cojo cita por teléfono. Vamos, por el WhatsApp que tengo de la sanidad. Está disponible. Lo que no podemos hacer es un enfrentamiento entre el personal sanitario y el usuario, porque la culpa que os dije antes, la consejera actual se la da a ustedes porque no utilizáis el servicio como es debido, la culpa a ustedes nos la echáis a nosotros, a los médicos, y en realidad se está diluyendo el problema con un enfrentamiento que no es el que hay que hacer. El enfrentamiento es decirle a la administración pública: mire usted, gástese el dinero que se está gastando en la sanidad privada en contratar personal para que atienda al centro de salud que está carente de personal. Esa es la lucha. Si me permitís un inciso, por favor, porque antes de mover todo esto nos reunimos con el director del centro de salud, y a lo que comentaba este señor sobre el tema de las consultas, que parece que están vacías. Es que es verdad que hoy día las consultas se han convertido en algo administrativo. Ellos tienen asignado 35 consultas a diaria, nos comentaban, y ya no hay distinción si son por teléfono o son presenciales, con lo cual están atendiendo. Lo que pasa que atienden, y no solo las consultas, atienden a los pacientes en la residencia, atienden en fin, una serie de cosas. Evidentemente Guadajo. Lo que pasa que es verdad que nosotros vemos el centro de salud vacío, pero el problema no está en exigirle a los médicos, el problema está en exigirle a la Junta de Andalucía más médicos ya. Vamos a ver, yo observo en muchos sitios mucha agresividad hacia los sanitarios en general, y yo no creo que sea ese el problema. Vamos, estaría en lo que ha dicho Esperanza, en ver dónde depositamos nuestro voto, creo yo, y en unirnos, claro, como estamos aquí hoy reunidos, pero no en lanzar acusaciones siempre contra los sanitarios, porque yo seguro que ellos estarán también hasta arriba. Buenas tardes, mi
nombre es María de Gracia. Quiero agradecer a la mesa su tiempo, no de hoy, sino de la trayectoria que llevan atrás. Sí me gustaría saber la plataforma por la sanidad pública que aglutina a la gente. Espero que Carmona responda a esta llamada. Yo sé que llevan mucho tiempo luchando y a mí me gustaría saber de ahora en adelante o qué perspectiva tiene la plataforma de más acciones, que estemos más informados y eso, a ver cómo se le llega más a la gente. Esa es mi pregunta. Eso, claro. Se llega con realidades. Eso lo tendría, hombre, es cuestión de que lo hablen los encargados de la plataforma, pero ahí es un listado en el que me parece que estáis dejando nombre, teléfono y DNI, y ellos tienen idea, que yo sepa, de hacer un grupo de WhatsApp o de Facebook donde se vaya volcando toda la información que tienen. La primera actividad que tienen planteada ahora mismo, o sea, aparte de esta, que es la presentación de la Marea Blanca, es la manifestación del día 29. Eso lo tienen ya hecho. Yo no sé si luego ya habrá más actividades, pues la irán comunicando. Hasta ahora lo que le puedo decir es eso, que el día 29 sí que hay una manifestación. Entonces el hecho de tener ahí el teléfono apuntado no es válido o hay que borrarlo. No, ¿por qué? Porque escuché a usted decir eso. Perdón, un momentito, aclarar. Encima de la mesa hay dos hojas diferentes, ¿vale? Una es que va con el nombre completo, apellido y firma, que esas son las firmas que estamos recogiendo para enviarlas a la Junta de Andalucía, como protesta y unión de todos los ciudadanos por cómo está la situación de la sanidad pública. Y luego aparte hay otra hojita para las personas que quieran comunicarse con la Marea Blanca de las movilizaciones que vayamos haciendo en un futuro, que ahí no va puesto DNI, solo va el nombre de la persona y su número de contacto para que se le avise de la Marea Blanca si quiere estar en ella para las movilizaciones que hagamos en Carmona. Son dos hojas diferentes. Lo que pasa que es verdad que en la hojita de la Marea Blanca habéis puesto nombre y DNI, entonces no os vamos a poder llamar, porque no habéis puesto el número de teléfono, que es lo que había que corregir. Bueno, todo tiene solución en esta vida, gracias a Dios. Bueno, ¿alguien más que quiera hablar y terminamos? No, yo solo una cosa, que se nos ha olvidado, que creo que es importante, que en Guadajoz no hay urgencia desde el año 2020, hace 4 años que se quitaron todas las urgencias. Solo existe el médico por las mañanas y el día que existe, porque hay veces que hay días que no hay ni consulta tampoco. Lo digo porque Guadajoz, igual que pasa con las urbanizaciones, es parte de nuestro término, es parte de nuestra problemática y que hay que tenerlo en cuenta también. Yo no sé si sabes que Guadajoz no solo no tiene médico de urgencia, sino tampoco tiene médico de familia, porque la compañera que se asignó allí pues una baja larga, no la han sustituido, y ¿qué hace? Pues uno de los médicos de aquí va a pasar la consulta allí, con lo cual Carmona hay otro déficit más. Lo que yo decía antes, el problema no es si está o no está, el problema es que con lo que hay no se puede hacer más. Entonces, ¿la solución cuál es? Personal. De todas formas, por favor, recordad que el día 29 a las 12 de la mañana tenemos la manifestación y que ahí es donde se va a medir la fuerza que tenga Carmona. Hemos estado apoyando a los ciudadanos del Viso y de Mairena que nos pase en Carmona exactamente lo mismo, que nos unamos, porque además Marea Blanca Sevilla hará una gran manifestación en noviembre, que ya iremos informándote de todas esas cosas a través de los contactos que nos habéis dejado, y esa manifestación que va a ser, como ha dicho Sebastián, el 17 de noviembre,
Pues lo mismo, que sí, que se nos tiene que ver en Carmona, pero también donde están los que gobiernan, que son los que nos hacen los recortes.